Muy buenos días. Hoy vamos a responder a una pregunta que nos ha hecho un pastor protestante. Él por alguna razón desconoce o ignora todo lo que la Biblia dice sobre el celibato. Es importante entender que el celibato sacerdotal es una elección que se hace a cambio de una dedicación total a los servicios religiosos por medio de la ordenación. Veamos lo que dice este pastor en su video. Si la Biblia enseña que el que haya esposa haya el bien, ¿por qué ustedes no tienen esposa? ¿Será acaso que ustedes no creen lo que dice la Biblia? Parece evidente que no ponen la palabra de Dios por obra. Vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 2. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Está claro que en esta cita bíblica que acabamos de leer, el obispo tiene que ser casado. Entonces, ¿cómo es eso que ustedes tienen obispos y no se casan? Explíqueme eso. Pastor, es una pena que usted no sepa que la Biblia reconoce el matrimonio y el celibato como dones de Dios. Rápido le respondo a sus preguntas. La Iglesia Católica, coherente e en línea con las Escrituras, enseña que el matrimonio y el celibato son dones de Dios y no prohíbe al sacerdote de casarse si así lo desea. ¿Por qué no entienden el celibato los protestantes? En Mateo 19:12 observamos cómo Jesús habla sobre aquellos que se hacen eunuco por el reino de los cielos, o sea, prefieren ser célibes por el bien del reino de Dios. Veamos qué nos dice la Santa Escritura. Abra oreja, pastor. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, también comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay otros que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. Como pudo ver, Jesús ya sabía que usted y los demás protestantes no iban a entender, y es por eso que Mateo nos lo deja por escrito, pero por si las dudas, Pablo nos lo viene a remarcar. ¿El celibato es un don de Dios? En 1 Corintios, capítulo 7, del 32 al 35, San Pablo habla sobre cómo aquellos que no están casados pueden estar más dedicados al Señor. Él dice que aquellos que están casados se preocupan por las cosas del mundo, mientras que aquellos que no están casados pueden estar más dedicados a Dios. Veamos qué dice 1 Corintios, capítulo 7, del 32 al 35. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia, y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Entonces, pastor, lo invito a bajarle 2 pesos a su protestantismo y a leer un poquito más la Biblia. Ahora ya sabe por qué los sacerdotes católicos eligen no casarse y ahora tiene fundamentos bíblicos. Por favor, si es amante de la verdad, no siga enseñando esas medias verdades. Ciertamente el matrimonio es un don, pero no es el único. Y en cuanto a las cosas de Dios se trata, la Sagrada Escritura dice que es mejor el celibato. Gracias por ver este video. Lo hago porque creo que el mundo de hoy necesita una vacuna espiritual. Porque en redes andan muchas falsedades y mucha ignorancia en cuanto a la fe católica.